Esta historia demuestra que la fe de un hombre puede enseñar a todo un pueblo a confiar en lo imposible. En un barrio de casas encaladas y calles de tierra, junto a un arroyo que susurraba siempre, vivía David, un carpintero de manos callosas y ojos serenos. Hombre humilde, conocido por su paciencia y por levantarse antes del amanecer para orar, David solo pedía a Dios pan para su familia y fuerza para seguir trabajando. No te vayas, lo que oirás al final cambiará tu manera de ver la providencia. Padre amado, hoy te doy gracias por cada amanecer. Amén. No es solo su bendición, lo que ocurra moverá a vecinos y arrancará una lección que nadie esperaba. Comenzó su jornada como cualquier otro día, pero el murmullo del pueblo traía una tensión diferente. David se levantaba antes de que el cielo se diera la noche. Sentía en la madera el frío de la madrugada y el olor a café que María, su esposa, dejaba sobre la mesa. Tenía 32 años, una sonrisa cansada y la convicción de que la honestidad valía más que la ganancia fácil. Entonces trabajaba en la fragua de su pequeño taller, clavando tablas y reparando puertas, y entre martillazos repetía su oración. Padre amado, dame la sabiduría para obrar con justicia. Amén. El aroma del pino recién cortado, el sonido del río a lo lejos y el tacto áspero de la madera le recordaban que su vida estaba hecha de detalles sencillos. A su lado, María cuidaba de Tomás, de 7 años, que aprendía el oficio con manos torpes pero ojos curiosos. En la calle, la señora Isabel vendía limones y la voz del panadero don Ernesto llegaba con el perfume del horno. David no buscaba fortuna, solo quería abrevar a los suyos con trabajo honesto. Su backstory era una suma de pequeños sacrificios. De niño, había aprendido a amar la madera con su abuelo, que le enseñó a medir con paciencia y a creer que las manos eran extensión del alma. De joven, estudió lo justo para abrir su taller y pagó su aprendizaje con noches de frío y días de hambre. La pérdida que marcó su vida fue la de su padre, en un accidente cuando David tenía 20 años. Aquel golpe lo empujó a prometer que jamás aceptaría la sombra de la injusticia para salir adelante. Hoy, con una esposa y un hijo, aquel niño se convirtió en hombre que confía en Dios y en el trabajo digno. Ese pasado alimentaba su deseo de mantener el taller vivo, de dar dignidad a su familia y de compartir lo que tuviera con quienes llegaran con manos vacías. La rutina diaria mostraba a David saludando con un gesto lento a Marta, la costurera, y a Luis, el transportista, que traía leña cada mañana. Escuchaba las noticias por una radio vieja que chisporroteaba entre static y canciones olvidadas. Cada mañana, antes de abrir la puerta del taller, David rezaba una oración breve en voz baja. Decía: Señor, si esta obra sirve para alimentar la casa y honrar tu nombre, toma de mis manos lo que te pertenezca. Amén. Sentía la madera bajo las palmas, el polvo que olía a resina y el frío del metal de las herramientas. En esa sencillez construyó su reputación. Los vecinos sabían que si alguien necesitaba una ventana arreglada o una mesa para un bautizo, David la haría con cuidado y sin mirar el precio. No pedía encender la lámpara de la prosperidad, pedía usar bien lo que llegara. Una mañana de mercado, cuando la niebla aún besaba los tejados, apareció en la plaza un hombre de traje lustrado que nadie conocía. Se llamaba Héctor y era comprador de propiedades y promotor de obras en la comarca. Tenía una voz afilada y una sonrisa que olía a cálculo. Se acercó al taller con paso seguro y dijo: «Tu trabajo está bien, pero tienes que modernizar o desaparecerás. Si quieres recuperar terreno, acepta mi oferta». David respondió con calma: «Señor, yo trabajo para alimentar a mi familia. No pretendo competir con promesas que no conozco». Héctor se rió con desdén y replicó: «Con desdén no se paga la madera. O aceptas mis términos o habrá otros que tomen tu lugar». La conversación se tensó hasta hacerse ruido en la calle. Vecinos asomaban sus cabezas y murmuraban. Marta murmuró a Isabel: «Pobre David, no conoce el juego de esos hombres». Isabel dijo: «Siempre fue honesto, pero a veces la honradez no basta». Hubo un intercambio de miradas y el aroma del pan se mezcló con un silencio denso. La humillación pública llegó como una sombra. Héctor, con un gesto, hizo que algunos comerciantes dudaran de la honestidad del carpintero. Luis, que conocía a David de años, trató de interceder, pero Héctor lo cortó con frialdad. El pueblo sintió la injusticia y la indignación creció como una marea.
Este fue el primer gran momento de tensión. Funcionaba porque mostraba la vulnerabilidad del protagonista frente a la codicia y generaba empatía inmediata, al ver la fe puesta a prueba por la humillación social. Esa tarde, después de guardar herramientas, David volvió a casa con el corazón apesadumbrado. María lo recibió con una mirada que mezclaba amor y preocupación. Tomás le ofreció una manzana y le dijo: «Papá, haremos una mesa para mamá». David sonrió con tristeza y respondió: «Claro que sí, hijo, mañana terminaremos». En la cena, la conversación fluyó entre risas y silencios. María preguntó: «¿Qué pasó hoy?». David contó la visita de Héctor y cómo había sido cuestionado. María lo sostuvo por la mano y dijo: «No estás solo, oramos». Esa oración fue íntima y en primera persona. «Señor, dame fuerzas para perdonar y para seguir trabajando con fe. Amén». La noche trajo un sueño inquietante. En el sueño, un anciano de ojos claros le habló con voz de río y le dijo que buscara donde las palomas se posaban al amanecer. David despertó con el corazón agitado y una bruma ligera. De paz que parecía venir del propio Señor. El segundo momento de tensión llegó con la súplica nocturna y el sueño que pareció una orden. La vulnerabilidad del llanto y la instrucción en sueños funcionaban porque tocan el área emocional donde la esperanza y el miedo se encuentran, generando compasión en quien escucha. Al amanecer siguiente, David se levantó y fue al pequeño parque donde las palomas se reunían. El aire olía a tierra mojada y las plumas dejaban huellas de polvo en el suelo. Llevaba consigo una bolsa con pan duro para las aves, y la sensación de que debía obedecer aunque no entendiera. Allí encontró a don Ernesto, el panadero, que barría la plaza, y a Clara, la maestra, que pasaba con su canasta. Don Ernesto saludó con voz áspera: «Buenos días, muchacho. ¿Qué haces aquí tan temprano?». David explicó el sueño y pidió permiso para buscar algo en el arroyo cercano. Clara, con voz suave, dijo: «A veces las respuestas llegan en acciones sencillas, hazlo con fe». Marta ofreció un café humeante y la gente empezó a acompañarlo. Hubo pequeñas conversaciones. Isabel dijo: «Confío en ti, David». Luis añadió: «Si necesitas leña, la traigo». Estas respuestas dieron fuerza al hombre humilde. Empezó a remover la orilla con las manos, notando el frío del agua y el barro entre los dedos, y escuchando el canto de los pájaros y el roce de la brisa en las hojas. La escena tenía textura sensorial: el brillo del sol sobre gotas, el aroma a musgo, el crujir de la maleza bajo los pies. Este momento preparó la acción que vendría. Mientras removía la arena y el barro, algo golpeó su batea con un sonido seco y metálico. Pensó que era una piedra, pero al sacar su mano sintió una superficie lisa y caliente al sol. Era una pieza de metal cubierta de lodo. Al limpiarla, la sorpresa se extendió por su rostro. No era oro bruto como en antiguas historias, pero sí un objeto que parecía guardar valor y una inscripción que nadie del lugar supo leer. En ese instante apareció Héctor, que pasaba por la orilla y lo miró con incredulidad. «¿Qué es eso?», preguntó con mirada calculadora. David, con voz temblorosa pero serena, respondió: «Lo encontré mientras obedecía una voz que me dijo que buscara junto a las palomas». Héctor mostró desdén y dijo: «Si eso tiene valor, te doy un puñado de monedas y me lo llevas». David recordó su promesa de siempre, dar el 10% si Dios le enviaba una bendición. Recordó la oración en la que prometió repartir con los necesitados. En su alma la decisión de no vender al primer oferente surgió con fuerza. El tercer momento de tensión se desarrolló cuando tuvo que decidir entre la oferta fácil y la justicia de repartir. Fue un choque entre la codicia y la fe que expuso la integridad del protagonista y mantuvo la atención en la posibilidad de una recompensa divina. La discusión en la plaza fue larga y directa. Héctor habló primero: «Te ofrezco una suma justa ahora. Con eso arreglas tu taller y te olvidas de esta idea de compartir. Nadie gana con sentimentalismos». David contestó: «Señor Héctor, agradezco la oferta, pero mi corazón está comprometido con lo que prometí en oración. Si esto es una bendición, daré el 10% y usaré el resto para el bien del pueblo». Héctor replicó con ironía: «Tú no entiendes los negocios. La caridad no paga sueldos». Don Ernesto intervino: «A veces la caridad es lo único que salva la dignidad». Clara añadió: «Tenemos que apoyar la decisión que promueva justicia». Marta dijo: «Si David reparte justamente, todos se beneficiarán».
Luis afirmó, «Yo puedo ayudar con transportes y deciden compartir». El intercambio tuvo 10 réplicas claras entre personajes, cada una mostrando emociones distintas, desde el cálculo hasta la defensa de la comunidad. Los sonidos de la plaza, el murmullo de la gente, el olor del pan y la luz que daba sobre la inscripción crearon una atmósfera vivida que reforzó la escena. Finalmente, David propuso llevar el objeto a la parroquia, para que el padre Julián lo evaluara y testificara la decisión comunitaria. Héctor gruñó y se marchó, dejando a los vecinos susurrando. Este diálogo prolongado mostró el corazón de cada personaje y permitió que la tensión fuese resuelta por la comunidad. En la iglesia, con la madera de los bancos oliendo a cera y a incienso suave, el padre Julián examinó el objeto con manos temblorosas. La inscripción resultó ser un sello antiguo que pertenecía a una antigua cofradía del pueblo, una reliquia con valor simbólico y práctico. Se supo entonces que había un legado escondido que, si se activaba con la voluntad de la comunidad, podría financiar mejoras en el taller, en la escuela y en proyectos sociales. Don Ernesto propuso que una parte fuera para ampliar el horno comunitario. Clara habló de usar fondos para materiales escolares. Marta sugirió mantener una despensa solidaria y Luis se ofreció para transportar lo necesario. Todos estaban de acuerdo en que David debía ser administrado con transparencia. David, con voz humilde, dijo: «Doy gracias a Dios por esta señal. Prometo apartar 10% para los más necesitados y usar el resto para trabajar con justicia». Fue un momento de catarsis colectiva, un milagro que no solo traía bienes, sino que restauraba la confianza en la comunidad. La venta o gestión del hallazgo se hizo con honestidad. Se contactó a un experto de la ciudad que, tras analizar el sello, confirmó su valor histórico y su interés para un museo regional. La oferta fue justa y, siguiendo la voluntad de David, se destinó una 10ª parte a ayudas inmediatas. Con prudencia y asesoría, el resto se invirtió en reconstruir el taller con un criterio ético. David abrió entonces un pequeño negocio que funcionaba con precios justos, con una balanza transparente y con un cartel que decía «Trabajo honesto». Además, creó una bolsa solidaria para ayudas más urgentes y una beca para la escuela de Clara. Héctor, al ver el cambio, intentó reclamar una parte, pero la comunidad apoyó la legalidad y la ética del proceso, y su influencia disminuyó. La caída del antagonista funcionó como contraste moral y permitió que la justicia social se manifestara. Un mes después, la plaza mostraba mesas y bancos nuevos. Los niños jugaban con más confianza. David y María recibían visitas de vecinos agradecidos, y Tomás llevaba a la escuela su primer cuaderno nuevo. Un folleto simple relataba la historia y reinvertía para el horno comunitario. Las voces de la gente hablaban de esperanza. 3 meses después, la tienda de David era un lugar de encuentro donde se compartían comidas y oficios. El 10º prometido había creado una despensa que alimentaba a quienes más lo necesitaban. Se organizaban talleres gratuitos de carpintería para jóvenes que no tenían trabajo, y Marta inauguró un servicio de arreglos para ropa. Se veía el efecto multiplicador de un acto de fe. 6 meses más tarde, el pueblo había cambiado no solo en su infraestructura, sino en su corazón. Las decisiones éticas habían establecido un precedente. Héctor había perdido parte de su poder, y otros promotores, más honestos, empezaron a trabajar en proyectos que priorizaban a la gente. La comunidad aprendió que la providencia se manifiesta cuando la fe se acompaña de trabajo y justicia. Al final, mirando hacia atrás, lo que más brilló no fue el valor monetario del hallazgo, sino la lección que David regaló con su humildad. De manos vacías y corazón fiel, enseñó que pedir a Dios no es pedir para acumular, sino para servir. «Gracias, Señor», repetían en la plaza como un mantra. La historia mostró que la fe vale más cuando se traduce en actos concretos de amor. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para recibir más relatos que devuelven esperanza y comparte con alguien que necesite creer de nuevo. Recuerda que las oraciones sinceras no se pierden. A veces llegan envueltas en señales, en manos amigas y en decisiones que honran a Dios y al prójimo. La verdadera riqueza no siempre brilla. A veces es la fe que sostiene y transforma. Gracias por acompañarnos. Amén.